Dicen que existe una profecía olvidada, una que anuncia al último papa de la Iglesia y el destino final de Roma. Durante siglos, estuvo escondida entre las sombras del Vaticano, hasta que un descubrimiento inesperado volvió a encender el miedo. Hoy descubrirás lo que hay detrás de este misterio. En la tranquila ciudad de Roma, los fieles vivían bajo la certeza de que la Iglesia siempre tendría un papa que los guiaría, como había sido durante siglos. Las campanas de San Pedro marcaban el ritmo eterno de la fe y de la tradición, resonando sobre las plazas y callejuelas empedradas como un recordatorio constante de que la espiritualidad y la historia se encontraban entrelazadas en el corazón de la cristiandad. Allí, cada amanecer era recibido con plegarias y cada atardecer con cánticos que parecían elevarse hacia el cielo. Sin embargo, bajo esa aparente calma y continuidad, Roma también conocía el peso de los cambios, de los desafíos que se cernían sobre la Iglesia y sus pastores. Los fieles acudían a misa no solo para escuchar las enseñanzas del Evangelio, sino también para sentir la fuerza de la comunidad, la esperanza compartida de que la fe era un faro que nunca se apagaba. Las murallas centenarias guardaban secretos de cónclaves pasados, de decisiones trascendentales que marcaron la historia del mundo. En cada rincón se respiraba la certeza de que, más allá de los vaivenes de la política y de las tensiones humanas, la figura del Papa simbolizaba continuidad y estabilidad. En el silencio solemne de la basílica, los peregrinos se arrodillaban ante el altar mayor, convencidos de que Roma era la roca sobre la cual descansaba la fe. Era un lugar donde lo eterno parecía más cercano, donde el paso del tiempo se disolvía ante la grandeza de una tradición que, generación tras generación, seguía en pie. Un anciano bibliotecario del Vaticano, acostumbrado a custodiar en silencio los tesoros de la historia, descubrió una noche un antiguo manuscrito oculto en un compartimiento secreto de los muros de la basílica. El polvo y el olor a pergamino viejo anunciaban que llevaba siglos allí, protegido de ojos curiosos. Al abrirlo con manos temblorosas, reconoció de inmediato su contenido. Era la célebre profecía de San Malaquías, un listado enigmático que describía, con frases enigmáticas y simbólicas, a cada uno de los papas que regirían la Iglesia desde tiempos medievales hasta el fin de los tiempos. Cada lema correspondía misteriosamente a características de los pontífices ya pasados, coincidencias que erizaban la piel por su exactitud. Pero lo que más estremeció al anciano fue la conclusión de aquel texto, el anuncio de un último papa, llamado Pedro el Romano, bajo cuyo pontificado la Iglesia enfrentaría sus pruebas más terribles y el juicio final de Roma. La mirada del bibliotecario se detuvo en esas líneas con una mezcla de asombro y temor, consciente de que ese conocimiento no debía salir a la luz sin consecuencias. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, sabiendo que tal revelación podría sacudir la fe de millones o alimentar el fuego de quienes aguardaban señales del fin. Aferrado al manuscrito, el anciano comprendió que no era un hallazgo común. Se encontraba ante un secreto que había sido ocultado deliberadamente por siglos, quizá para proteger a la Iglesia de un destino que nadie deseaba enfrentar. Muchos lo toman como una simple superstición y rechazan de plano la idea de que un escrito medieval pueda tener algo que decir sobre el presente, como si se tratara de una curiosidad sin relevancia para el mundo moderno. Sin embargo, en el silencio de la Biblioteca Vaticana, el anciano bibliotecario no logra apartar de su mente las frases que leyó en aquel manuscrito oculto. Sabe que la coincidencia entre las descripciones y los papas del pasado no puede ser desestimada con tanta facilidad, aunque también comprende el enorme riesgo de hablar de ello en público. La Iglesia ha sido siempre celosa guardiana de sus tradiciones, y cualquier insinuación de que su futuro pudiera estar escrito en un oráculo antiguo podría levantar sospechas de herejía, o peor aún, de conspiración. El bibliotecario, atrapado entre la fidelidad a la verdad y el deber de proteger la institución, duda en revelar lo hallado. Cada noche, mientras recorre los pasillos cargados de historia, escucha en su mente las campanas de San Pedro como si le recordaran que el tiempo sigue avanzando, implacable, y que la decisión de callar o hablar podría tener repercusiones más allá de lo imaginable. Debía guardar silencio y permitir que el misterio permaneciera oculto, como durante siglos, o arriesgarse a que sus palabras fueran malinterpretadas, provocando miedo o desconfianza entre los fieles. Consciente del delicado equilibrio, el anciano sentía que el peso de aquel secreto lo consumía lentamente, como una llama que arde en lo profundo sin dejarse apagar. Un cardenal retirado, hombre de avanzada edad pero con la mente aún aguda y clara, escucha con atención el relato del anciano bibliotecario. En su mirada serena se reflejan décadas de experiencia dentro de los muros del Vaticano, donde los secretos y las verdades a medias se entrelazan con la fe y la tradición. Tras un silencio cargado de solemnidad, le recuerda al bibliotecario que las profecías, aunque enigmáticas, siempre han acompañado a la humanidad como espejos de sus miedos y esperanzas. Desde los antiguos oráculos griegos hasta las visiones místicas de santos y profetas, el ser humano siempre ha buscado en lo oculto una guía frente a la incertidumbre del futuro. Con voz grave, el cardenal explica que la profecía de San Malaquías,
más allá de su exactitud literal, guarda un valor simbólico que no debe ser ignorado. Tal vez no se trate de un guión escrito para el destino, sino de un llamado a reflexionar sobre los tiempos convulsos que atraviesa la Iglesia. Le anima a seguir investigando, a no dejar que el temor a la censura lo paralice, pues la verdad, por incómoda que sea, merece ser conocida. El cardenal asegura que la fe auténtica no teme a las preguntas difíciles, y que incluso en las sombras más densas, la búsqueda del conocimiento puede acercar al hombre a lo divino. El bibliotecario, al escuchar estas palabras, siente que el peso de su hallazgo ya no lo oprime tanto, como si hubiera encontrado un aliado en medio de su incertidumbre. Los primeros textos revisados por el bibliotecario y el cardenal retirado mostraban coincidencias inquietantes, demasiado precisas para ser descartadas como meras casualidades. Cada lema en latín describía con sorprendente exactitud rasgos, escudos o acontecimientos de los pontífices a lo largo de los siglos, como si una mano invisible hubiera dejado escrito un mapa del destino. Entre esas referencias, una en particular estremeció al anciano, la que parecía corresponder a Benedicto XVI. El manuscrito hablaba de un pastor fatigado, un hombre que abandonaría el trono de Pedro de manera inesperada, rompiendo con la tradición de siglos en la que los papas morían en su pontificado. La renuncia de Benedicto, acontecida en el siglo XXI, había sorprendido al mundo entero y abierto un precedente único en la historia moderna de la Iglesia. Que aquel acontecimiento estuviera insinuado en un escrito medieval resultaba perturbador. El bibliotecario repasaba las líneas una y otra vez, con el corazón acelerado, mientras el cardenal, más calmado, insistía en que esos paralelismos eran los que mantenían viva la fascinación por la profecía. Sin embargo, la sensación de que el documento contenía más que símbolos o metáforas se volvía cada vez más difícil de ignorar. Si el texto había acertado en hechos tan concretos, ¿qué podía decir entonces sobre lo que estaba por venir? La figura del último papa, mencionada en los párrafos finales, ya no parecía una leyenda sin importancia, sino una advertencia que se acercaba con paso firme, como una sombra que crecía sobre los muros eternos de Roma. Mientras profundiza en su investigación, el bibliotecario comienza a sentir la resistencia de ciertos prelados que, al enterarse de sus indagaciones, lo miran con recelo y desaprobación. Para ellos, remover viejas supersticiones es abrir una puerta peligrosa que puede minar la autoridad de la Iglesia y sembrar dudas entre los fieles. Poco a poco, las puertas de algunos archivos a los que antes tenía acceso se cierran sin explicación, documentos que podrían arrojar luz sobre la profecía de San Malaquías desaparecen de los catálogos, y los testimonios de quienes alguna vez hablaron de esos escritos se desvanecen entre respuestas evasivas. El Vaticano, con su historia de secretos celosamente guardados, comienza a levantar un muro invisible de silencio a su alrededor. El anciano siente como la presión aumenta, como si una mano invisible intentara borrar las huellas de lo que ha descubierto. Cada paso que da le confirma que no se trata de un hallazgo insignificante, sino de algo que toca fibras sensibles en lo más profundo de la institución. La tensión lo consume, pero también lo impulsa, porque entiende que esa oposición es en sí misma una señal de que está tras una verdad demasiado grande para ser ignorada. Los pasillos solemnes que recorrió toda su vida, antes refugio de conocimiento y paz, ahora le parecen un laberinto cargado de sombras y sospechas. Aún así, la certeza de que su deber es seguir investigando lo mantiene firme, aunque sabe que con cada página que descifra, el riesgo para él mismo aumenta. Los documentos antiguos que el bibliotecario había descubierto señalaban algo que lo estremecía hasta los huesos. Tras el papa reinante, se avecinaría el último, descrito en el manuscrito como Pedro el Romano. No era una simple referencia simbólica ni una metáfora vaga, sino una figura concreta asociada a un periodo de tribulación sin precedentes, un tiempo en que Roma misma sería juzgada y la Iglesia atravesaría su prueba final. Cada línea del pergamino parecía impregnada de una gravedad que trascendía siglos, y la precisión de las descripciones anteriores, acertando con los papas pasados, aumentaba la sensación de que aquella advertencia no podía ser ignorada. El anciano sentía que ya no podía pensar en la profecía como un relato distante, ahora era un llamado urgente, una señal que le indicaba que los tiempos anunciados podían estar más cerca de lo que cualquiera imaginara. Mientras repasaba los textos, comprendía que la amenaza no era un mero símbolo literario, sino una advertencia clara. La Iglesia se enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba su esencia, su estabilidad y la fe de millones de fieles. La idea de Pedro el Romano le parecía al mismo tiempo fascinante y aterradora, un nombre que evocaba los inicios mismos del cristianismo y que ahora se proyectaba hacia un final inevitable. En la soledad de la biblioteca, entre estanterías centenarias y el eco de pasos que parecían susurrar secretos, el bibliotecario comprendió que su hallazgo era más que un descubrimiento histórico, era un mensaje cargado de urgencia y responsabilidad. Cada palabra escrita sobre el último papa resonaba como un toque de campana que anunciaba que Roma y la Iglesia podrían enfrentar un juicio que trascendería el tiempo y la historia tal como la conocíamos.
El bibliotecario siente que ha llegado demasiado lejos, como si cada descubrimiento lo hubiera empujado al borde de un abismo invisible, donde la verdad y el peligro se entrelazan de manera inseparable. Cada página del manuscrito que ha examinado parece cargar con siglos de secretos y advertencias, y ahora comprende que su hallazgo no es un simple vestigio histórico, sino una revelación que podría alterar la percepción de la fe para millones de personas. Si decide revelar lo que ha encontrado, sabe que enfrentará la condena de algunos prelados, la sospecha de sus colegas y quizás incluso el rechazo de la institución que ha servido toda su vida. Podría ser acusado de herejía, de conspirador, de sembrar miedo innecesario. Pero si opta por el silencio, la culpa lo devorará lentamente, consciente de que millones podrían estar desprevenidos ante lo que la profecía anuncia, atrapados en la ignorancia mientras se avecinan tiempos de prueba para la Iglesia y para Roma misma. La lucha interna es insoportable. La fe le recuerda que la verdad es un deber sagrado, que Dios coloca la responsabilidad en manos de quienes están dispuestos a cargarla, mientras que el miedo le advierte de las consecuencias humanas, de los riesgos de desafiar estructuras centenarias. Cada noche recorre los pasillos silenciosos de la biblioteca, rodeado de libros y pergaminos que parecen observarlo con juicio, sintiendo que los siglos lo miran y esperan su decisión. En su pecho, el conflicto se intensifica. Sabe que la mayor prueba no reside en descifrar los símbolos o entender los lemas, sino en decidir entre la seguridad del silencio y la obligación moral de advertir a la humanidad. La verdad pesa más que cualquier temor, y sin embargo, el precio de exponerla podría ser incalculable. En la penumbra de la Capilla Sistina, mientras sus ojos recorren los majestuosos frescos de Miguel Ángel, el bibliotecario siente un peso que va más allá de la piedra y la pintura, un peso que se posa sobre sus hombros como siglos de historia acumulada. Cada figura celestial, cada gesto de los profetas y santos, parece mirarlo con una solemnidad silenciosa, recordándole que él también forma parte de un relato que trasciende generaciones. Los secretos que ha descubierto, ocultos durante siglos entre pergaminos y muros del Vaticano, podrían cambiar la percepción del mundo sobre la Iglesia, alterar la manera en que los fieles y los curiosos ven la autoridad, la fe y la tradición. Se detiene ante el fresco del juicio final, donde las almas son juzgadas y el destino de la humanidad se revela con crudeza y belleza a la vez, y siente que su hallazgo se asemeja a esa visión, una advertencia que no puede ignorar, una verdad que podría desatar dudas o iluminar conciencias. La luz que entra por las ventanas altas dibuja sombras sobre su rostro, y en ese contraste de claridad y oscuridad reconoce la lucha interna que lo consume. Revelar lo descubierto implicaría riesgo personal y confrontación con poderosas instituciones. Callar, en cambio, sería traicionar la responsabilidad que siente hacia aquellos que podrían necesitar prepararse para los tiempos que anuncia la profecía. Mientras recorre lentamente los corredores de la capilla, cada paso parece resonar como un eco de los papas y eruditos que lo precedieron, recordándole que la historia se construye tanto con secretos guardados como con verdades reveladas. En ese momento, comprende que su deber no es solo custodiar la historia, sino decidir cómo y cuándo permitir que la humanidad vea lo que yace oculto bajo siglos de silencio. Finalmente, tras semanas de investigación silenciosa y noches en vela recorriendo los archivos y pergaminos del Vaticano, el bibliotecario halla el fragmento más revelador, una inscripción olvidada, escondida entre los márgenes de un antiguo manuscrito, que parecía pasar desapercibida incluso para los ojos más expertos. A diferencia de los lemas que describían los pontificados pasados y las advertencias sobre pruebas y tribulaciones, este fragmento no hablaba de destrucción y de catástrofe, sino de renovación y transformación. Las palabras, cuidadosamente trazadas en un latín antiguo, sugerían que la profecía no anunciaba el fin de la Iglesia, sino el fin de una era, un ciclo que debía concluir para dar paso a uno nuevo. Era un mensaje de esperanza escondido entre advertencias, un recordatorio de que incluso los periodos más oscuros contienen la semilla de la reconstrucción y del crecimiento espiritual. El bibliotecario comprende entonces que el temor que había sentido durante semanas, la angustia de saber que un papa final, Pedro el Romano, se acercaba, no debía ser interpretado como un presagio de ruina, sino como un llamado a la preparación y a la adaptación de la Iglesia a los tiempos venideros. La renovación implicaba cambios profundos, decisiones difíciles y desafíos que pondrían a prueba la fe de los fieles, pero también ofrecía la posibilidad de fortalecer la institución y revitalizar la espiritualidad de millones. En ese momento, el anciano siente un alivio profundo. El hallazgo le revela que la historia no es solo un registro de miedos y conflictos, sino un flujo constante de transformación. La profecía, finalmente comprendida, se convierte en un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un futuro en el que la fe y la tradición no mueren, sino que se reinventan. Con valentía, el bibliotecario decide compartir su hallazgo en un círculo íntimo de fieles ancianos, hombres y mujeres que durante décadas habían dedicado su vida al servicio de la Iglesia y que comprendían el valor de la historia y la tradición. Reúne a aquellos que considera capaces de entender la magnitud de la revelación sin dejarse llevar por el miedo o la alarma, y les muestra el fragmento olvidado que habla de renovación y transformación. Mientras lee las palabras antiguas,
la tensión en la sala se disuelve lentamente, reemplazada por un sentimiento inesperado: esperanza. Los ojos de los presentes se iluminan al comprender que la profecía no es un anuncio de destrucción, sino un recordatorio de que la fe, aunque sometida a pruebas y desafíos, nunca desaparece, simplemente se adapta y se transforma, renovándose como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Cada palabra resuena con una fuerza que trasciende el tiempo, mostrando que incluso los periodos más oscuros contienen la semilla de un futuro más fuerte y luminoso. Los ancianos escuchan con atención, intercambiando miradas de complicidad y gratitud, comprendiendo que su papel ahora es custodiar no solo el conocimiento, sino también la esperanza que este conocimiento inspira. El bibliotecario siente como un peso enorme se aligera de sus hombros. Ya no lleva solo la carga de un secreto peligroso, sino que comparte una verdad que puede guiar a otros en la fe. La atmósfera se llena de un silencio reverente, cargado de significado, donde la comprensión colectiva transforma la ansiedad en determinación. En ese pequeño círculo, la idea de que la Iglesia puede atravesar cambios sin perder su esencia se convierte en un faro. La fe no muere, se reinventa, y con cada reinvención, se fortalece para enfrentar los tiempos venideros. Roma sigue en pie, imponente y silenciosa, sus calles empedradas y sus plazas llenas de historia como testigos eternos de siglos de fe y tradición. Las campanas de San Pedro continúan sonando, marcando el ritmo de la vida cotidiana y recordando a los fieles que, a pesar de los desafíos y de las sombras que alguna vez inquietaron los corazones, la ciudad y la Iglesia se mantienen firmes. La sombra de la profecía, que había llenado de temor a tantos durante generaciones, todavía ronda las conciencias, pero ya no genera el pánico de antes. En cambio, provoca reflexión y respeto. Los creyentes, ahora conscientes de los mensajes ocultos en los antiguos manuscritos, miran el futuro con una mezcla de prudencia y confianza, comprendiendo que los tiempos de prueba no significan el fin, sino la oportunidad de renovación. La historia ha cambiado para ellos. La profecía ya no se interpreta como un anuncio de destrucción, sino como un llamado a la resiliencia y a la adaptación. Cada campanada parece un recordatorio de que la fe puede atravesar siglos de incertidumbre y salir fortalecida, que los templos, las tradiciones y los valores espirituales poseen la capacidad de reinventarse sin perder su esencia. La ciudadanía, los peregrinos y los fieles que recorren Roma sienten que forman parte de un flujo continuo de transformación, donde el miedo ha sido reemplazado por la esperanza, y la expectativa de un renacer se convierte en guía y propósito. Así, mientras los rayos del sol iluminan las cúpulas y las columnas, Roma respira con calma. La Iglesia y su pueblo no temen el final, porque saben que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva era. Este es solo el inicio de un misterio mucho más grande. Si quieres seguir explorando los secretos que las historias que no se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campana, y nos vemos en el próximo vídeo.